me tocaste una llaga que me hizo una llaga en el corazón. Sí. La tengo aquí. ¿Por qué? Los judíos que vinieron de España pusieron la lengua suya. Porque un país que los envió, no sé. Porque el hebreo necesitaba que hablar en el hebreo milagrosamente ya no lo hablaban. Después de una época, el hebreo quedó solo en las oraciones. La única cosa que hace juntar al pueblo de Israel es la lengua onde, no en los países que él vive, en las oraciones. La misma oración que un judío vive en España, otro que vive en Francia, uno si es un judío en Antártica, la misma oración la va a hacer en hebreo. La entiende, no la entiende, pero es una cosa simbol que hace a todos los judíos unidos. Unidad, que es la misma. De suerte que este español latino a mí me se hizo una llaga. ¿De dónde empecé? Yo, pues que he dicho mi niño mío, un tiempo donde damos los sermones, las hablas en la sinagoga, era el español, y estás viendo que estás hablando una lengua de tu madre, de tu padre, una lengua. Y cuando estás hablando todos te entienden, los ojos están, que estás en casa. Era una lengua muestra que lo gozábamos. Mi señor padre, noche de Shabbat, después que salíamos de la sinagoga, había la soba, es el turco, soba. Sí, lo que sea. Meter las pipiticas. Con leño. Meter las pipiticas. Y el señor padre, su alma está en Gan Eden, nos contaba del Me'am Lo'ez, el libro Me'am Lo'ez con sejicas. Me'am Lo'ez. Me'am Lo'ez. Y con sejicas. Esto era una valor que malorosamente la juventud de hoy no la está gozando esto, no la está gozando, está viniendo muy extraño. Y por esto es una lengua que con nuestras manos la derroquemos. Una lengua que con nuestras manos. El gobierno lo culpa o no lo culpa, yo no estoy buscando, yo veo la realidad hoy en día que es la lengua. Bendito será el que va a hacer esfuerzo a revivir, porque tenemos unos tantos libros. Yo había hecho una exhibition, un Sergei, en uno de los clubes nuestros. Mostré allá 250 libros, que es una cantidad chica de la cultura en español, ciertos de ellos de tradición, ciertos de ellos romanzos, ciertos de ellos comentarios de la ley, todo en lengua. ¿En qué escrita? En Rashi. En Rashi. ¿Por qué? No lo conoce. ¿Porque de qué? Porque en el Talmud era eso estudiado. En la escuela no hay. Allora la lengua que habló lo metió en caracteres que él me da. Y hay la Gadá de Pesach, mucho. Y cuando me vi de que el pueblo más no estamos entendiendo, estamos hablando a unos hoyos como vidrio, no hay. Antes estaba aquel tiempo que con unos hoyos que estaban malorosamente, y nosotros aboquemos cabeza a esa situación y empecemos a hablar las sermones de Rashot, Shabbat y Rakeli en las fiestas en el turco. Imagínate qué dificultad tuvimos nosotros para poder exprimirnos, para dar a entender los sentimientos en una lengua que yo no lo estoy viviendo, ni lo estoy pensando. No estás pensando. No estoy pensando. Ahora sí, porque antes era pensar en español, del español hacíamos la traducción. El meollo laboraba en español, porque esa es la lengua que existía en mi casa, que se encontró en todo el lugar, los amigos, todos los grupos. ¿Contigo no hablaban en casa el turco? No, siempre, mi señora madre, yo me burlaba cuando hablaba el turco. Por ejemplo, decía, su chu es lechero, su chi, no hablaba español y nos burlábamos de ella. Mas nosotros, ahora, cuando yo recibí la idea que el español ya está en agonía, que para morir. Yo enseñaba en la escuela como maestro de hebreo.
Y a los chicos les daba a explicar en, ¿cómo se llama?, el hebreo, el turco, porque no están entendiendo. Vino un adjetivo que el chico no está pudiendo entender. El adjetivo definitivo, que es los, las, los y chicos. Esto no hay en turco. En turco es çocuklar. Ama de çocuklar no hay. Me voy a explicar. Lo que van a pensar en hebreo que hay, este adjetivo que en hebreo es a. Por ejemplo, yelet, yelet es niño. A yelet, el chico. En turco no se puede explicar. Y yo, para que puedan entender este adjetivo, empecé a hablarles en español. Çocuklar, mesela, y chicos, los y chicos, y chicas, las y chicas, se empezaron a reír. Empezaron, ¿cuál está riendo? En Japón hablé, o en una lengua de ¿cómo se llama? De un país que no conozco. Hablé la lengua de mi madre. Dice, Yitzhak, ya murió el español. Porque los chicos se empezaron a reírse, a burlarse de una cosa que está extraño para él. Que malhorosamente hoy en día los secretos familiares los hablamos delante de ellos en español para que no entiendan nada. Mis hijos entienden el español, mis hijos, no lo hablan. Como no lo hablan, los nietos... Naftali habla bueno. Sí, no estoy diciendo en general, no está hablando en general. Yo a los chicos les decía, ellos, hablan el español, porque si hablas el español, es una lengua que os va a ayudar la vida entera a otras lenguas. Al francés, al inglés, al alemán, porque es una lengua latina. No asemeja al turco. Porque hablando el turco, pensando el turco, no puedes potestar al viejo entero si no lo conoces en otra lengua. Pero si lo conoces en aquella lengua, es el hermano de que vino, más malorosamente está en agonía. Esto es una mancura, como ahora hay unos esfuerzos, el amanecer, no sé cuál, no sé cuál. Imagínate, querida mía, en vez de están haciendo una serie teatral, que es Bana, Jojo Eskenazi, Zefana, Sharhon, son bendichos. Y en veces están echando unos viernesicos que nosotros empezamos a reír, como se dice, pichar de risa. Los chicos, los dos mancebos, nada. Se dice lleno. Pero nosotros estamos tan justo. Pensamos que va a venir. Nada, no saben, los físicos están entendiendo, están viviendo. Para ellos es una nostalgia. No, para los mancebos, ¿cuál vamos a hacer? Nos dio, porque tenemos libros. Estaba diciendo que veramente en aquel lugar hemos tenido 200 y tantos piezas, los que expliqué en turco, para la juventud que entienda de cuál se trata. El libro se trata de esto, el precio era esto, el sujeto esto, escribe en turco, en español, debajo del libro, y los libros fotocopié. Y dice traer de muchos de Israel fotocopias. Malorosamente, lo que vino 10 personas. Y yo me rompí, dije, ¿cuál jaleva? ¿Cuál visitas? Labora noche y día, que el pueblo malorosamente no lo va